Los sábados, de 13 a 14, La vida de los otros, con Mónica Gutiérrez. Siempre insistimos cuando estamos haciendo el programa los sábados, que es un programa de conversación y que tratamos de abordar los temas que tienen que ver con la vida de todos. Y hay un tema del que se viene hablando mucho en privado, tal vez no tanto en el espacio público, pero un tema del que inexorablemente va a empezar a hablarse, y no solo en la Argentina, sino a nivel global, a nivel del mundo, porque está ocurriendo una cosa que en principio se manifiesta al interior de las familias. Yo he escuchado ya a muchos adultos, 60 más, que son padres y que quieren ser abuelos. Justamente esta semana apareció una nota en La Nación hablando de como un ruego general de gente que le pide a sus hijos que tengan hijos porque quieren tener nietos, porque como que está escrito así en la ley de la vida. Pero la realidad es que hay una resistencia muy fuerte aquí en el mundo de la gente joven en edad fértil a emprender la aventura de ser padres. Está bajando la tasa de natalidad en todo el mundo. En algunos países es una situación casi dramática, que creo una de las más difíciles es la de Corea, con una tasa que creo que es de 0,7, cuando una tasa de reposición está por encima de los 2.1, 2.2. Pero bueno, ¿qué está pasando en la Argentina? Los últimos datos son muy preocupantes. Hace poco la Universidad Austral dio a conocer un estudio que indica que la tasa de natalidad ha bajado casi el 40% en unos menos de 10 años. Por eso ahora está en línea la doctora Dolores Dimier de Vicente, que es secretaria académica del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. ¿Qué tal, Dolores? ¿Cómo estás? Hola, Mónica, ¿cómo estás? Un gusto y gracias por esta invitación. Bueno, tasa de natalidad 40% abajo desde 2014. Quiere decir que 40% menos de niños, de bebés, de argentinos, vamos a poner nuestros términos, de personas nacen en los últimos 10 años en la Argentina, ¿correcto? Exactamente, Mónica. Mira, este informe tiene un correlato con uno que presentamos justamente hace un año y en el cual habíamos tomado los datos del último censo del 2022 y nos alarmó el descenso de la natalidad en estos 3 últimos años, llevándonos a esta cifra, ¿no? De cada 10 niños que nacían hace exactamente 10 años, hoy justamente nacen solo 6 en Argentina. Y nuestro índice de repoblación demográfica está en 1.4. Vos recién muy bien mencionabas, la repoblación natural debería estar en 2.1, quiere decir 2 personas por mujer. En este caso no alcanza esas 2 personas, con lo cual la involución del desarrollo poblacional y demográfico en Argentina está como un brusco descenso y en involución. Yo me recuerdo que cuando yo estaba en mis inicios de mi carrera profesional, trabajé en un noticiero que se llamaba 28 millones, después trabajé en otro que se llamaba 30 millones, ahora creo que estamos por encima de los 45 millones, pero por lo que vos estás diciendo, vamos hacia abajo de nuevo. Exactamente, Mónica, exactamente. Lo que se llama demográficamente en un envejecimiento por la base. O sea, tenemos un envejecimiento poblacional por la cúspide, que es el aumento de la esperanza de vida en Argentina, que si bien ha descendido en los últimos años después de la pandemia del COVID, pero no solamente en Argentina, esto es una cifra a nivel mundial, no nos vamos a restringir a estadísticas únicamente en Argentina, no solo tampoco por el COVID, sino por ciertas comorbilidades que ha dejado la pandemia en la población de mayores, sino que igualmente hoy estamos en una esperanza de vida alrededor de los 77 años promedio en Argentina. Pero nuestro envejecimiento más preocupante hoy está por la base. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez nacen menos niños en Argentina, con lo cual este envejecimiento poblacional va a requerir una necesidad de poner en agenda estos temas para poder pensar en acciones y en políticas futuras para nuestro país y que sea verdaderamente una sociedad para todas las edades. Claro. Ahora te hago una pregunta muy puntual. ¿En cuánto bajó la expectativa de vida? Entre 3 y 5 años, dependiendo del sexo, en Argentina. O sea que estamos en qué niveles.
Estamos en 77 años aproximadamente. Siempre sabemos que la mujer tiene una mejor esperanza de vida y esto es a nivel mundial, pero también la mujer sufre de mayores comorbilidades y mayores patologías, sobre todo relacionadas con las neurocientíficamente relacionadas con las demencias y deterioro cognitivo, ¿no? Ahora, si nosotros cruzamos estos dos datos, cada vez nacen menos bebés, la expectativa de vida aumentó, pero ahora se ralentiza. Sí. Ya se están haciendo proyecciones de cuántos, de cuánta gente va a quedar dependiendo de alguien que no va a poder mantenerla dentro de unos pocos años, porque el verdadero drama es ese. Exactamente, Mónica. Mira, nosotros ahora estamos trabajando en una posible nueva curva de envejecimiento y datos que tendremos en los próximos meses, si Dios quiere, bien prolijos y exactos, pero la realidad es que se presumía estadísticamente que la cifra que tenemos hoy en Argentina iba a ser en el 2030. La población de personas mayores hoy es del 12%, pero si aceleramos todo este proceso, la proporción de personas mayores en el 2030 estaremos cerca de las cifras previstas para el 2050. Con lo cual, eso requiere que empecemos a pensar, ya sabemos que nuestro sistema jubilatorio de pensiones hoy está en una profunda crisis, no solo hoy, ya desde hace varios años, pero bueno, va a haber que pensar también en cuál va a ser el soporte, los apoyos que se le van a poder dar a las personas mayores en un futuro cuando además se desvanezcan las generaciones más jóvenes. Bueno, volvamos al tema de inicio de esto, que es que nacen menos Sí. bebés. Pues yo vengo escuchando no solo de gente que se queja porque no va a ser abuelo, porque ya los hijos le dijeron que es muy poco probable que quieran tener hijos, por lo menos en la edad en la que se los puede tener, ¿no? Porque después está el otro tema, que cuando se quiere tener los hijos ya no resulta tan fácil y empieza todo el tema de las fertilizaciones y todos estos procedimientos que, si bien han avanzado mucho, no son exitosos. Uh-huh. He leído, a ver si es correcto este dato, que el 57% de los hogares en la ciudad de Buenos Aires no tienen ni niños ni adolescentes, ¿correcto? Exactamente, Mónica. Y otro dato que también es muy importante a tener en cuenta es que los hogares unipersonales han crecido de una manera realmente llamativa en Argentina. Eso nos llevó a evaluar y hacer un cruzamiento de datos para ver si se trataba de que más personas mayores vivían solas, tenían cierta autonomía y podían seguir viviendo solas. Las cifras que pudimos cruzar no nos lo permitieron, justamente no se observa que sea un crecimiento de hogares unipersonales de personas mayores, sino que por el contrario es de personas jóvenes que hoy eligen vivir solas. Obviamente que la posibilidad de tener cierta autonomía económica no nos habla de poblaciones quizás de un nivel socioeconómico bajo, sino medio y medio alto, ¿no? Un fenómeno que lo parametrizamos con datos de Latinoamérica y observamos que es un fenómeno absolutamente argentino. No tenemos país que tenga una situación similar en Latinoamérica. Eso es un fenómeno muy dado en Argentina. A ver, déjame repasar. Sí. Mucha más gente joven decide vivir sola por la razón que fuere, porque no logra constituir pareja, porque no tiene ganas de vivir con un otro, porque este dato que estás dando de gente que vive sola no se condice tanto con el hecho de que podrían ser razones económicas. Es decir, vivir con un otro siempre es más económico que vivir solo. Por supuesto, Mónica. No, es así. Pero cuando nosotros indagamos en población joven respecto a estos aspiracionales de la cultura más joven de hoy, algunos te dicen, no logro mantener una pareja estable, a mí me gustaría tener un proyecto en común con un otro, pero realmente se me hace muy difícil. Y también está quien te dice, yo prefiero hacer la mía, vivir solo, hacer lo que tengo ganas y tener autonomía, manejar mi dinero, mis posibilidades de viajar y también de desarrollar mi trabajo en los espacios donde yo quisiera.
Ahora, por todo esto que yo estoy escuchando, tiendo a creer que acá hay un profundísimo, más allá del tema económico, ¿no? Que hoy ya todos sabemos que da mucho miedo enfrentar la responsabilidad de mantener un hijo, llevarlo a un colegio en general donde pueda cursar bien. Las expectativas con respecto a lo que uno puede dar han cambiado mucho, pero me parece que acá incide muchísimo la condición femenina y un cambio muy fuerte de paradigmas culturales. Sí, también, Mónica. La tasa de egreso en Argentina es mayoritariamente femenina. Y esto es un dato muy importante. En Argentina egresan más mujeres que varones del Hablamos de ciclo los colegios y de las universidades. escuelas, sí, exactamente, las escuelas, los terciarios y las universidades, con lo cual hay una marcada tendencia a mayor desarrollo profesional femenino, con lo cual este podría ser uno de esos factores también muy importantes que demoran la primera maternidad, ¿no? La llegada del primer hijo, porque, bueno, desarrollan su carrera profesional, se establecen o se estabilizan en un ámbito laboral y implica muchas veces postergar ese deseo quizás de poder ser madre y tener también una cierta estabilidad económica para poder formar un hogar. Por otro lado, la realidad es que también nos muestra en Argentina una cara de lo que es la feminización del cuidado, ¿no? La mujer argentina cuida más, cuida a sus hijos, las abuelas cuidan de sus nietos en Argentina cuando el matrimonio joven necesita salir a trabajar, y estos son datos estadísticos, y las personas mayores también en Argentina cuidan de sus padres ancianos, con lo cual lo que son tareas de cuidado están en las manos de las mujeres argentinas. Un fenómeno que sucede a nivel internacional con esta tendencia, pero que naturalmente en Argentina, otro dato que relevamos es que las jefaturas de los hogares monoparentales, el 80% son femeninas. A Y esto ver, es ahí no, lo que estás comentando es, pues, si muy nosotros fuerte. linkeamos todos los datos, machamos todos los datos, Sí. vamos a una sociedad Uh-huh. absolutamente feminizada. A ver, las mujeres, nacen más mujeres, hasta donde yo sé, 107 por cada 100 varones, ¿no? ¿Es Eso correcto? sobreviven 107 mujeres mayores por cada 100 varones. O sea, la Perfecto. supervivencia de la mujer es superior a la del hombre. Hay muchas más mujeres que alcanzan niveles de educación más altos porque egresan Sí. de estudios medios y superiores más que varones, ¿correcto? Uh-huh. Es correcto. Hay muchas más mujeres en la jefatura de hogar. ¿Tenés una proporción de cuántas mujeres son jefas de hogar? En las familias monoparentales el 80%. Cuando son familias, hogares de núcleo completo, o sea que está la pareja conviviente, el jefe de hogar es el varón. La mayor contribución económica es del varón. En el caso de las familias monoparentales, el 80% son mujeres que llevan adelante económicamente su hogar y la crianza de los hijos. Es un número que va creciendo. Exactamente, ¿Sabés en exactamente. qué proporción? Porque lo que yo siento también, Uh-huh. y que tiene que ver con, supongo, pues estamos infiriendo cosas también, que la postergación de la maternidad hace que muchas mujeres, en el momento que quieren ser madres, que en general es después de los 30 y pico, Uh-huh. o no logran formar una pareja, o Uh-huh. tienen dificultades para tener hijos en un contexto de familia y tienen hijos solas. Uh-huh. Pero esos datos, sabéis que no podemos, Mónica, acceder, porque si bien cuando uno hace la fecha de nacimiento, la partida de nacimiento de un niño, lo deja sentado, no hay un registro público civil para poder saber qué nivel estadístico tenemos de esos casos, así que no podemos O saber. sea, hoy no hay un registro de la cantidad de mujeres que No, encaran la maternidad sola. no la hay, no hay. Oficiales no. Tampoco hay un registro correcto de cuántas mujeres llegan a la maternidad con intervención de fertilizadores o de fertilización Tampoco, asistida. tampoco, Tampoco. Mónica. No son datos menores, No. porque lo que yo estoy sintiendo, no sé, es cierto que hay factores económicos que hacen Uh-huh.
postergar la maternidad o desistir de ser padres, pero también es cierto que hay una gran cantidad de gente que posterga la edad. No sé si tienen ese dato. Mira, eso nosotros lo podemos inferir a partir de los datos que tenemos del primer hijo. O sea, hasta el censo anterior, o sea, en el 2010, sabíamos que el rango etario del primer hijo estaba entre los 25 y 29 años. Ya hace 10 años que se estratificó esa tendencia entre los 30 y los 34 años. Bueno, vos sabés que yo escuchaba el otro día a un médico obstetra que ha trabajado toda su vida como obstetra de manera incansable y que me decía que de su consultorio le atendía 25 partos mensuales y que ahora está por debajo de 10. Claro. Y Sí. que antes atendía mamás primerizas de entre 20 y 30 años y que ahora en su mayoría atiende mujeres que están por encima de los 32, 34 años. Exactamente. Sabemos también, pero no hay cifras oficiales, sino particulares, por ejemplo, de registros de hospitales nacionales que han aumentado la demanda de ligaduras de trompa en el caso de las mujeres y de vasectomías en el varón. Nuestro Código Civil hoy permite que a partir de los 16 años estas prácticas puedan ser autónomas, con lo cual vos accedés a los registros, por ejemplo, del Hospital de Clínicas y hay aproximadamente 100.000 vasectomías al año que se intervienen en el Hospital de Clínicas, con lo cual... ¿Se sabe de qué edades son los varones que acceden a más las jóvenes, están entre los 16 y los 30 años, la gran mayoría. eso sí que es grave. Claro. Ahora, sabemos que puede llegar a no ser irreversible, pero así como la práctica de la vasectomía hoy la costea a nivel nacional el hospital público, la reversión de esta intervención solo lo hace a través de privados y que es muy costosa y la factibilidad tampoco es del 100%. Así que son situaciones realmente bastante nuevas en nuestra realidad demográfica, ¿no? Vamos a contarle a la audiencia, para el que no sabe, que tanto la vasectomía como la ligadura de trompa son prácticas contraceptivas que, si bien no son, como bien dijiste, irreversibles, son difíciles de revertir porque demandan una intervención invasiva del cuerpo. Exacto, Ahora, muy costosa, ¿eh? Muy costosa. Muy costosa. Sí. Y no necesariamente exitosa. Exacto. Otro dato que parece interesante en este contexto, que en sí mismo es adverso, es la caída del embarazo adolescente. Digo interesante porque sí fue durante muchos años, por lo menos desde que yo trabajo, un problema muy grande, la irrupción de embarazos no deseados desde los 12, 13 años en chicas, sobre todo en los sectores vulnerables. Ahora esa expectativa ha bajado, o han bajado, mejor dicho, los embarazos adolescentes. Entiendo que por el avance de las técnicas contraceptivas. También puede ser varios motivos. Igualmente el descenso de la natalidad se ha dado tanto en niveles socioeconómicos bajos, medios como altos, ¿eh? No es que se ha dado con mayor preponderancia en un nivel socioeconómico, ni tampoco en un nivel etario en particular. O sea, hay menos embarazo adolescente. Podría tener que ver esto, el acceso, por ejemplo, a lo que era el misoprostol, que es la pastilla del día después. Sabemos que hoy no se están dando en los hospitales públicos, se dieron aproximadamente 90.000 pastillas el año pasado, en el 2024. Bueno, son indicios de ciertas, digamos, técnicas que han hecho que, bueno, el embarazo adolescente hoy no sea una tasa tan preocupante, ¿no? Bueno, ¿hay alguien pensando en el país por fuera de lo individual? Porque uno puede decir, bueno, la libertad personal demanda el respeto de la libertad personal, que cada uno tenga su propio proyecto de vida, pero también es cierto que un proyecto de país demanda que la población se sostenga. Entonces, ¿hay alguien pensando en este tema a nivel institucional, a nivel
A ver, de Mónica, función. yo puedo hablar de nuestra propia experiencia y que sí hemos sido oportunamente convocadas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para considerar un poco qué es lo que está, o sea, tener en cuenta qué posibilidades habría para que la Ciudad de Buenos Aires no sea una ciudad tan envejecida. Vos pensás que la tasa de reposición poblacional de la Ciudad de Buenos Aires de 0,9, o sea, ha generado un envejecimiento muy importante en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual el fenómeno de contar con matrículas dentro de las escuelas, que antes había que estar en lista de espera, hoy han quedado vacantes en varias escuelas de la ciudad. Sí, nos han convocado porque están muy preocupados y que, bueno, quieren estudiar un poco qué políticas hacer y investigar un poco más con el fenómeno. Sí hay datos de la Ciudad de Buenos Aires que dan claras muestras de la migración de las familias jóvenes a las zonas periféricas de la ciudad o al exterior, o han migrado a otros países. Entonces es un fenómeno que Ciudad de Buenos Aires va a tener que dar respuesta muy pronto. De alguna manera, o sea, el hecho de que hoy puede cubrir ciertas necesidades importantes para las personas mayores en lo que tiene que ver, por ejemplo, al traslado en una ambulancia, a la posibilidad de tener cierta seguridad dentro de su vecindario o al menos dentro de su edificio, el poder acceder a una farmacia cercana, a una sala de atención de salud, a determinados servicios que en otras zonas que no son las grandes urbes de Argentina no las hay, bueno, sin embargo va a tener que seguir generando espacios de soporte para una población cada vez más. Sí, eso sumado a lo triste que es ver plazas cada vez con menos niños, vacantes en los colegios, jardines de infantes que empiezan a cerrarse, áreas de maternidad que se clausuran. Esto es hoy una realidad entre nosotros. Pero bueno, es parte del tiempo que nos tocó vivir. Nosotros exploramos siempre en el programa las marcas de cada época y esta es una marca tremenda de esta época en la que vamos a tener que empezar a pensar y firme. Bueno, Dolores, ha sido muy grato contar con tu colaboración para entender este tema. Muchas gracias, nos veremos en algún otro programa. Muchas gracias, Mónica, un gusto. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Gracias. La doctora Dolores Dimier de Vicente, que es secretaria académica del Instituto de Ciencias de la Familia Universidad Austral, con quien estábamos hablando. Bueno, un tema para pensar, para ponernos a pensar y trabajar un poquito en familia, entre amigos y desde ya como sociedad. El programa se terminó, es así de corto y corre así de rápido. Gracias a Mariano Midaglia y a Marcelo Churba en la operación técnica y en la producción, y muchas gracias a Pablo Vidal en la operación técnica. Gracias por estar del otro lado. Estamos en Millennium, pensando cosas juntos, todos los sábados a las 13. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en La Vida de los Otros. Te esperamos el próximo sábado de 13 a 14, aquí en Millennium.